Jason, un hombre que había visto cosas difíciles antes, dijo más tarde que el grito que soltó fue uno de los sonidos más dolorosos que había hecho en su vida. La escena del crimen fue desgarradora. La ropa de Keely estaba desordenada. Sus leggings y su ropa interior estaban bajados y atrapados en sus zapatos. Su largo cabello marrón estaba enredado en las ramas, parte de él flotando en el agua turbia del arroyo. Su labio inferior estaba desgarrado. Había moretones en su rostro, frente y cuello. Más tarde, la autopsia revelaría más de 100 lesiones en su cuerpo, incluyendo profundos hematomas internos y hemorragias alrededor de su boca. La causa de muerte fue clara. Keely había sido estrangulada. No había evidencia de golpe en la cabeza. No hubo caída. No fue un accidente. Fue asesinato. Los informes forenses confirmaron lo que todos temían. Keely había sido agredida sexualmente antes de morir. Las pruebas toxicológicas mostraron alcohol en su sistema, pero no estaba borracha. De hecho, estaba por debajo del límite legal para conducir. También se encontraron rastros de MDMA y marihuana, pero el patólogo concluyó que ninguna de esas sustancias contribuyó a su muerte. Lo que se demostraba la evidencia era que Keely no se había desmayado ni había sufrido una sobredosis. Había sido asesinada por alguien que conocía. Y todas las miradas ahora estaban sobre Wesley Street. La policía llevó a Wesley para interrogarlo. No bajo arresto al principio, sino como testigo, la última persona que la vio con vida. Pero su historia seguía cambiando. Primero dijo que dejó a Keely cerca de una cabina telefónica porque estaba demasiado borracho para seguir caminando. Pero la policía no lo creía. Su actitud era extraña. Parecía molesto de que alguien siquiera lo estuviera cuestionando. En un momento, se quejó de que la gente lo estaba culpando por la desaparición de Keely. No actuaba como alguien con el corazón roto, ni siquiera como alguien confundido. Actuaba como alguien molesto por la inconveniencia. Los oficiales pidieron ver su teléfono. Wesley dudó y luego lo entregó, pero dio el código incorrecto. Eso por sí solo levantó grandes sospechas. Cuando finalmente desbloquearon el teléfono, lo primero que revisaron fue su historial de búsquedas en Google. Esperaban encontrar algo incriminatorio. No encontraron una prueba directa como cómo esconder un cuerpo. Pero el comportamiento de Wesley seguía siendo sospechoso. Dijo a los oficiales que estaba nervioso porque no quería que se rieran de sus búsquedas en Google. En un momento tan serio, donde una joven acababa de ser encontrada muerta, ese tipo de respuesta parecía completamente fuera de lugar. Mientras tanto, la mejor amiga de Keely, Monique, tampoco se quedaba de brazos cruzados. Estaba investigando por su cuenta, y cuando habló con Wesley, notó algo profundamente inquietante. Su historia seguía cambiando. Primero dijo que dejó a Keely en la cabina telefónica porque estaba demasiado borracho. Luego dijo que llegó hasta su calle. Luego dijo que vomitó en casa. Luego afuera. Luego dijo que ni siquiera vomitó. Los detalles más pequeños seguían cambiando. Y aunque el alcohol puede afectar la memoria, estos cambios no parecían confusión honesta. Parecían mentiras ajustándose a lo que él creía que la policía sabía. Monique también notó arañazos en el rostro de Wesley. Marcas que no estaban allí la noche anterior, cuando estaban bailando. Eso, combinado con su historia que cambiaba constantemente, fue suficiente para convencerla de que él no solo estaba ocultando algo. Estaba mintiendo. Cuanto más lo presionaba, más defensivo se volvía. No quería hablar. No quería responder preguntas. No quería ayudar a encontrar a Keely. Y ahora que la habían encontrado, no quería asumir la responsabilidad. La policía decidió traerlo de nuevo, esta vez de verdad. Las cámaras corporales muestran a Wesley cada vez más agitado mientras los oficiales lo llevan a conducir para reconstruir la ruta que él afirmaba haber tomado con Keely. Aún no estaba arrestado, pero la presión aumentaba. Actuaba como una víctima, como si estuviera siendo injustamente señalado. ¿Por qué la gente me está culpando?, seguía preguntando. Los oficiales permanecieron tranquilos. Explicaron que simplemente estaban siguiendo el protocolo. Y aquí está el momento captado por la cámara corporal cuando fue arrestado. Wesley, no necesitas escucharme. No. Cuando dices que vas a tomar mi teléfono, ahora siento que me estás culpando. No lo hemos hecho. No hemos hecho eso. No te hemos culpado ni una sola vez desde que estamos sentados en este coche. Luego llegó la grabación de CCTV. Entre las 4:28 de la mañana y las 4:52 de la mañana, la noche en que Keely desapareció, el teléfono de Wesley dejó de registrar actividad. No había GPS, pero a las 4:54 de la mañana volvió a emitir señal.
esta vez exactamente en el borde de Wigginton Park, el mismo lugar donde más tarde se encontró el cuerpo de Keely. Alrededor de ese mismo momento, una figura que coincidía con la descripción de Wesley fue captada en CCTV corriendo lejos del área. Corrió hasta desaparecer completamente del encuadre. La grabación era borrosa, pero devastadora. Y cuando la policía comparó las imágenes con los datos del GPS, la línea de tiempo era innegable. Ahora, acorralado, Wesley cambió su historia otra vez. Admitió que él y Keely habían ido al parque juntos. Afirmó que estaban bromeando, que le dio un paseo a la espalda y que ella se cayó accidentalmente, golpeándose la cabeza. Dijo que ella quedó inconsciente y que entró en pánico, que le frotó la espalda, trató de despertarla, pero no se movía. Dijo que simplemente quedó flácida. Pero no había trauma contundente ni lesión en la cabeza. La historia se estaba desmoronando rápidamente. Entonces la cambió otra vez. Esta vez dijo que habían estado coqueteando, que se besaron, que ella quería tener relaciones sexuales con él, que todo era consensuado. Y durante el sexo, afirmó que accidentalmente colocó su antebrazo sobre el cuello de ella. Dijo que no se dio cuenta de que ella había dejado de respirar hasta que ya era demasiado tarde. Dijo que entró en pánico y escondió el cuerpo. Esa era ahora su nueva historia, muerte accidental durante sexo consensuado. Pero la autopsia de Keely no respaldaba esa afirmación. Tenía marcas de arañazos en todo el cuello y heridas defensivas. Claramente había luchado por su vida. No había ninguna indicación de que ella hubiera aceptado algo. Y sus amigos confirmaron que Keely nunca vio a Wesley de manera romántica, ni siquiera un poco. Para ella, él era como un hermano. No había coqueteo. No había interés mutuo. Y las imágenes de CCTV mostraban a Keely apartándolo cuando él intentó poner su brazo alrededor de ella. Eso no era una broma. Era un límite claro, un no expresado con lenguaje corporal. Aún así, Wesley siguió torciendo la narrativa. Estaba desesperado por controlar la historia, por pintarse como alguien torpe, incomprendido, alguien que entró en pánico pero que no tenía malas intenciones. Y cada vez que la evidencia destruía una versión de su historia, él cambiaba a otra. 4 versiones diferentes en total. Todas mentiras. Todas diseñadas para evitar la prisión. Pero los investigadores ya habían terminado con los juegos. El ADN de Keely fue encontrado en la ropa de Wesley. Su chaqueta estaba cubierta con el maquillaje de ella. Y su tarjeta de débito fue encontrada cerca del cuerpo de Keely, probablemente caída cuando intentaba ocultarlo. Todo apuntaba a él. Nadie más. Solo Wesley. Esta es Keely Bunker. Y lo que acabas de ver fueron los últimos momentos de su vida. En septiembre de 2019, Keely, de 20 años, simplemente caminaba de regreso a casa después de lo que debía haber sido una noche normal, pero nunca logró llegar. En cambio, su cuerpo fue descubierto más tarde, parcialmente oculto bajo ramas cerca de un tranquilo estanque en Wigginton Park. Este es ese caso que te hará cuestionar todo lo que creías saber y lo rápido que las personas en las que confías pueden convertirse en el mismo peligro que nunca viste venir. Para empezar, Keely Bunker nació en el año 1999 en Tamworth, Inglaterra. Desde el momento en que llegó al mundo, estuvo rodeada de amor. Sus padres, Debbie y Christopher Bunker, la adoraban. También tenía 2 hermanos menores a quienes prácticamente ayudó a criar. Keely no era solo la hermana mayor. Era su protectora, su ejemplo a seguir, la que siempre preguntaba cómo estaban, la que siempre se aseguraba de que todos los demás estuvieran bien. Ya fue ayudando a su tía con su primo discapacitado simplemente siendo un hombro en el que un amigo podía apoyarse. Keely siempre era esa persona. Y sí, era hermosa. Keely tenía el cabello largo color chocolate, ojos marrones llamativos y una figura pequeña pero fuerte. Su sonrisa era algo que la gente recordaba. Genuina, cálida, del tipo que te hacía sentir que todo iba a estar bien. A menudo decía que quería ser madre algún día. Al menos 3 hijos. Y por la manera en que cuidaba a sus hermanos y primos más pequeños, nadie dudaba de que sería increíble en eso. Cuando cumplió 20 años a principios de septiembre de 2019, Keely empezó a dar grandes pasos en su vida. Acababa de conseguir una entrevista para un puesto de asistente de enseñanza en su antigua escuela primaria. Ahora, Keely no era una chica fiestera en el sentido típico, pero los cumpleaños son diferentes. Había cumplido recientemente 20 años el 7 de septiembre, y aunque la celebración no ocurrió exactamente ese día, ella y su mejor amiga, Monique, hicieron planes para salir el 18 de septiembre, una semana completa después. Un momento extraño, claro. Era miércoles y su gran entrevista de trabajo estaba programada para la tarde siguiente.
Pero Killy quería celebrar, ¿y quién podría culparla? El plan era simple: ir a un concierto de rap en Birmingham y luego tal vez salir a bailar. A Killy le encantaba la música, especialmente el rap británico, y uno de sus artistas favoritos, H, se presentaba esa noche. Parecía la manera perfecta de cerrar su semana de cumpleaños. Después de que el concierto terminó alrededor de las 10 de la noche, todavía no querían terminar la noche, así que se dirigieron a Snooks, un popular club nocturno no muy lejos del lugar del concierto. Una vez allí, cada una tomó alrededor de 4 Vodka Red Bulls repartidos durante varias horas. Monique diría más tarde que no estaban borrachas, solo un poco mareadas, todavía en control, todavía divirtiéndose. En algún momento de la noche, una cara conocida se unió a ellas: Wesley Street. Killy lo conocía desde que eran niños. Monique lo conoció más tarde en la escuela secundaria. Los tres no eran un grupo muy cercano, pero todos formaban parte del mismo círculo cuando crecían. Wesley era conocido por ser el tipo de persona que podía aparecer en cualquier lugar y encajar perfectamente. Era relajado, divertido y siempre parecía listo para una fiesta. Y en este clip puedes verlo en la estación de Birmingham camino a encontrarse con las chicas. Desde afuera, nada parecía extraño. Solo eran 3 jóvenes celebrando, bailando, riendo, grabando pequeños clips con sus teléfonos como lo hace cualquiera de su edad. Pero había algo que más tarde saldría a la luz. Wesley había estado bebiendo mucho. Según Monique, él era con diferencia el más intoxicado de los 3. Incluso se sintió tan mal durante el viaje en taxi de regreso que tuvieron que detenerse para que pudiera vomitar. Un testigo lo describió como 9 de 10 de borracho. No solo un poco mareado, completamente borracho. Aún así, después de su noche fuera, el grupo regresó a la casa de Monique. Killy había dejado algunas cosas allí antes cuando se estaba preparando. Monique le rogó que se quedara a pasar la noche. Era tarde, alrededor de las 4 de la mañana, y su entrevista no era hasta las 2 de la tarde. Tenía tiempo de sobra para dormir. Pero Killy era terca en el mejor sentido. Quería su cama, su espacio, su rutina normal antes de algo importante. Insistió en que estaría bien caminando a casa con Wesley. Esa fue la parte que hizo que Monique dudara. Killy era muy pequeña, apenas medía 1,49 metros y pesaba alrededor de 45 kilogramos. Wesley era mucho más grande, y estaba completamente borracho. Pero Killy ignoró la preocupación. «Yo me encargo de Wes», le dijo a su amiga. «Estaré bien». Era el tipo de tranquilidad que das cuando realmente crees que nada malo puede pasar. Cuando crees que estás con alguien seguro. Se abrazaron. Killy y Wesley se fueron caminando juntos. Pero la mañana siguiente, algo empezó a sentirse mal. Monique le envió un Snapchat a Killy. Sin respuesta. Eso era extraño. Killy estaba pegada a su teléfono la mayoría de los días. Envió otro mensaje. Todavía nada. Cuando Killy faltó a su entrevista de trabajo, la preocupación se convirtió en pánico. Eso no era propio de ella. Era responsable. Estaba emocionada por la oportunidad. No la perdería sin decir una palabra. Monique contactó a la familia de Killy. Al principio pensaron que tal vez se había quedado a dormir después de todo. Tal vez se había quedado dormida. Pero cuando se dieron cuenta de que no había llegado a casa y que Monique no la había visto desde las 4 de la madrugada, las alarmas empezaron a sonar. Killy fue reportada como desaparecida ese mismo día. La policía actuó rápidamente. Comenzaron a rastrear sus pasos, a hablar con todos los que la habían visto por última vez. Y en la parte superior de esa lista estaba Wesley. Después de todo, él había sido la última persona con ella. Pero cuando Wesley empezó a responder preguntas, las cosas se volvieron extrañas rápidamente. Dijo a la policía que acompañó a Killy gran parte del camino a casa. Luego la dejó cerca de una cabina telefónica porque se sentía enfermo y quería llegar rápido a casa. ¿Sabes hacia dónde caminó ella? No. Supongo que fue por ahí. ¿Por dónde suele ir a casa normalmente? Por ahí. Por ese camino. Al principio parecía plausible. Pero luego los detalles empezaron a cambiar. Pero lo que la policía descubriría después. ¿Vomitaron antes de llegar a casa? ¿Esperó a que ella entrara en su casa? ¿Ella dijo algo inusual? ¿Por qué su historia cambiaba cada vez? ¿Y cuando le pidieron su teléfono? ¿Por qué dudó? ¿Por qué dio el código incorrecto? Mientras tanto, la familia y amigos de Killy comenzaron a buscar a pie, recorriendo cada posible ruta que ella podría haber tomado. Se movían en grupos, revisando calles laterales, campos de hierba, zonas boscosas y arroyos. Y entonces, alrededor de las 9 de la noche, todo cambió. Desde lo profundo de uno de esos grupos de búsqueda, alguien gritó:
Un grito que no se olvida. Su tío la había encontrado. Killy Bunker, de solo 20 años, fue encontrada muerta, boca abajo en un arroyo poco profundo, escondida bajo un montón de ramas. Y en ese momento, toda la historia se rompió. Su tío, Jason Brown, fue quien la encontró. Fue un momento que destrozó no solo a su familia, sino a toda la comunidad de Tamworth. Y se volvió dolorosamente obvio que el hombre en quien Killy confiaba para que la acompañara a casa de forma segura, alguien a quien conocía desde hacía más de una década, era la razón misma por la que nunca llegó a casa. En el tribunal, los fiscales no se contuvieron. Expusieron todo. La línea de tiempo, las heridas, las mentiras. Mostraron al jurado cómo Wesley pasó de compañero de fiesta a depredador en cuestión de horas. Y no creyeron ni por un segundo que fuera algo espontáneo. Esto no fue solo un error de borrachera. Se trataba de poder, de aprovecharse de una joven que confiaba en él. Argumentaron que cuando Killy dijo no, ya fuera verbalmente o con su lenguaje corporal, Wesley no se detuvo. La dominó, y cuando ella luchó para defenderse, la mató. Uno de los momentos más poderosos ocurrió cuando la fiscalía mostró un breve clip del CCTV. No tenía sonido, pero decía todo. Killy y Wesley caminaban uno al lado del otro. En un momento, él puso su brazo alrededor de ella, tratando de acercarla.